Y esa aleatoriedad nos permitiría garantizar esta muestra estadística, ¿no? Cuando veamos ya el capítulo 4, creo que del libro, ya nos vamos a tener criterios más específicos para entender a qué nos referimos con muestra estadística. Por el momento, nuestra aproximación más cercana a eso es que el azar acompañe la selección de la muestra, ¿no? Que el azar acompañe la selección de la muestra. Entonces, en un resumen de esta primera parte, ¿no? La estadística es el arte de contar una historia con datos. La clasificación, como áreas dentro de la estadística, ¿no? Áreas muy claramente definidas o marcadas, está la descriptiva, está la inferencial, ¿no? Que tienen objetivos muy precisos. La estadística descriptiva se encarga de escribir. La inferencia estadística parte de la premisa de estudiar una población mediante una muestra estadística, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Y finalmente habíamos concluido con la estadística o con la inferencia causal, ¿no? Con la inferencia causal. Y esta inferencia causal tiene la particularidad de garantizar o explorar, ¿no? La inferencia causal explora, ¿no? Explora o revela, si quieren, ¿no? Explora o revela la causa, ¿no? Explora o revela cómo una variable puede causar otras, ¿no? Puede causar otras. O puede causar a otra, ¿no? Puede causar otra. Esto en términos de nuestra esto si lo vemos como una ecuación, digamos, es, yo quiero ver cómo una determinada variable X, lo pondremos así mejor, ahí, ¿no? Yo quiero determinar cómo una variable X determina, afecta o impacta en una variable Y, ¿no? Eso es lo que trata de identificar la inferencia causal, ¿no? Como una intervención en una determinada población puede tener algún tipo de impacto sobre una variable de estudio, ¿no? En el caso de los árboles que decíamos de pura, ¿no? Como si yo hago cierto tratamiento para reducir los parásitos que pueden tener los árboles, me garantiza un resultado efectivo, digamos, ¿no? Es el proceso estadístico que me permite tener esa certeza, ¿no? O aproximarme a esa certeza, ¿no? La inferencia causal se encarga o trata de hacer esto, ¿no? La inferencia causal trata justamente de hacer esto, ¿no? Explicarnos de alguna manera esa relación. Ahora, en esta misma línea, ¿no? En esta misma línea, la podemos, de alguna manera, estas áreas de la estadística están muy vinculadas a la historia de la estadística que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Al inicio, la estadística aparece en periodos muy antiguos, ¿no? Desde el mismo proceso, cuando la gente quería contar, ¿no? Quería contar, ¿no? Hacía comparaciones, ¿no? Hay registros muy interesantes de uso de estadísticas desde los conflictos bélicos, ¿no? En periodos pasados. Y la naturaleza misma de esto se revela de alguna forma con la realización de los censos, ¿no? El concepto de censo, ¿no? de contar o describir una población completa, es algo que ha nacido hace mucho tiempo, ¿no? Incluso ¿no? En registros, bueno, más que registros, si uno va a la Biblia, por ejemplo, ¿no? Jesús se estaba moviendo porque había un censo, ¿no? Por detrás, ¿no? Estaban contando a la población, ¿no? Desde ahí podemos encontrar o revelar algunos elementos, ¿no? Incluso hay
Incluso si vamos más atrás hacia el componente de la estadística, que es esta ciencia del error o del azar, eso se vincula mucho a los juegos de azar, ¿no? Y si uno ve los juegos de azar, pues se han encontrado incluso restos de huesos en forma de dado que simulan, bueno, que de alguna manera revelan que ya había una noción de estos juegos de azar hace mucho tiempo, ¿no? La estadística de alguna manera ha ido pasando por estos procesos para su consolidación, ¿no? Antes de pensar en que una muestra cuente algo de una población, antes de pensar en la inferencia, la estadística descriptiva es la que más se ha desarrollado, ¿no? Por eso el concepto de censo o barrido completo, ¿no? Cuando se hace una recolección completa de una población, es bastante frecuente como una actividad estadística muy antigua. Y el concepto de utilizar una muestra para explicar lo que le pasa a una población, ¿no? Que es su inferencia estadística, recién se empieza a utilizar en los años 1900, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Ahí se empiezan a concebir o a documentar esos procesos, ¿no? Para se empieza a documentar estos procesos para utilizar muestras como un insumo para declarar a una población, ¿no? Pensando que un censo es muy caro, muy costoso en tiempo y todo lo demás, ¿no? Y bueno, la inferencia causal de alguna manera está en términos temporales, está muy vinculada con la inferencia estadística, ¿no? Nacen casi a la par, digamos, ¿no? Mientras se desarrollan muchos procesos de inferencia estadística, la inferencia causal igual se ha ido desarrollando, ¿no? Sin embargo, ¿no? En términos de historia en la estadística, eso más vamos a poner acá, podemos encontrar como que tres fases, ¿no? Una historia de la estadística. Podemos encontrar al menos tres fases o tres momentos en la historia de la estadística como tal, ¿no? Motivadas justamente por estos procesos que les comentaba, ¿no? Por un lado están los censos, ¿no? Los censos son como el evento histórico más antiguo en el quehacer estadístico. ¿Qué es un censo en el fondo? Bueno, es un listado completo de una población, ¿no? Entonces ahí podríamos poner que en cuanto al censo, ¿no? En la antigüedad, ¿no? En la antigüedad se listaba, ¿no? Se listaba de forma completa una determinada población, ¿no? Nos podemos ir al recuento más antiguo, que es cuando un pueblo se está preparando para una guerra, ¿no? Mínimamente sabe cuántos soldados tiene, por decir, ¿no? Entonces ese puede ser nuestro recurso más pasado, más antiguo de esto, ¿no? En cuanto al uso de un censo, ¿no? Después es bien difícil identificar el momento exacto del primer censo en el mundo, pero sí hay registros de censos o de procesos de conteo que han existido, pues, en cualquier guerra, ¿no? ¿Cuál es la idea de listar de forma completa una determinada población? Bueno, esto tenía el fin, ¿no? Con el fin de conocer sus características, ¿no? El censo tiene esa particularidad. Es un listado completo de una determinada población y aparte de listarla, nos interesa tener acceso a las características que ésta tiene, ¿no? Nos interesa de alguna manera tener acceso a las características que éstas tienen. Ese es un censo. En términos, bueno, como ejemplo en realidad, ¿no? Como ejemplo de censos, si nos ponemos a nosotros como sujetos de análisis, ¿no? A las personas y nos centramos en el país, digamos, en Bolivia, tradicionalmente se han hecho los censos de población y vivienda, ¿no? Población y vivienda. Se han hecho censos de población y vivienda. Ya hace varios años, ¿no? Tenemos censos de población y vivienda, el más reciente, el 2012, ¿no? El siguiente, tal vez el 2024, 2023, pero tenemos 2012, 2001, 1992, 1976, 1900
50 y bueno, etcétera, ¿no? Por ahí, no sé, creo que han habido 18 censos, ¿no? Son por lo menos, últimos 6. Y en el campo de la biología, el concepto de censo justamente debiera ser o contar a toda una determinada población de interés y además contar, tal vez obtener algunas características de ellos, ¿no? Eh, Dependiendo el área de interés, esto puede ser muy complejo, ¿no? Porque las unidades de análisis, ¿no? Las unidades que ustedes investigan, a veces son muy complejas, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿será posible hacer un censo, ¿no? ¿Será posible hacer un censo de árboles en el parque de Purapura, ¿no? ¿Habrá ese dato? Eh, no sé, ¿no? ¿Será posible hacer un censo de los perros en condición de calle, ¿no? Los que están en las calles, ¿será posible hacer un censo, ¿no? Si yo estoy trabajando no sé, estoy trabajando en un lago, ¿no? Y y estoy investigando, no sé, los, los peces que hay en ese lago, ¿no? U otros seres. ¿Será fácil hacer un censo, ¿no? Entonces, es un poco complejo esa respuesta, porque son unidades un poco complejas de acceder, ¿no? Si nos vamos en un entorno mucho más pequeño, ¿no? ¿Qué tal si mi unidad de interés es un hormiguero en determinado lugar, ¿no? Podría hacer un censo de hormigas, ¿no? Es complicado, digamos, ¿no? No es que les digo que va a haber un censo a las hormigas y las hormigas se van a preparar, ¿no ve? O no, tampoco sé es que yo voy a poder sacar todo el hormiguero y contar hormiga por hormiga, ¿no? Entonces, es un proceso un tanto complejo esta idea de contar, ¿no? Por eso en la misma biología existen métodos para darnos una estimación del posible tamaño, ¿no? Una estimación del posible tamaño de alguna población que sea muy grande, ¿no? Ahí, por ejemplo, les pregunto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre que se podría contar la cantidad de hormigas en un hormiguero? O tener un aproximado al menos del tamaño, ¿no? ¿Se les ocurre algo? A ver, aquí les podemos poner como una especie de un problema, ¿no? Un problema. ¿Cómo se puede contar la cantidad de hormigas ¿no? Cantidad de hormigas en un hormiguero, ¿no? Hormiguero. ¿Cómo se puede contar la cantidad de hormigas, ¿no? O aproximar ese número. En la misma idea, ¿no? ¿Cómo se puede contar la cantidad de árboles en un, en un parque, bueno, en pura, para que sea un ejemplo contextualizado, digamos, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para contar o estimar, ¿no? Contar o aproximar, lo voy a poner en este caso. Contar o aproximar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué se podría hacer? Adelante, Yaciel. Quizá podríamos averiguar a través de la hormiga reina cuántos huevos pone en un determinado tiempo. Y Ya. bueno, hasta ahí se me ocurre que podríamos hacer eso. Por ejemplo, es interesante, dice, digamos, podemos seguir a la hormiga reina, tener una idea de huevos por, no sé, semana, días, y pensar que eso eventualmente se vuelven hormigas, ¿no ve? O sea, se vuelven parte de la colonia de hormigas, digamos, ¿no? Ya. Sí, ¿Qué dicen? Dime, dime. no, solo eso se me ocurrió de momento. Ya, ¿qué dicen los demás? Igual por si acaso pueden escribir, ¿no? En el chat. ¿Cómo harían, no? Alguien les pide, les dice, bueno, tú eres biólogo, bióloga. Quisiera saber cuántos árboles hay en esta reserva natural, digamos, ¿no? ¿Cuántos árboles hay
en el parque de Purapura, ¿no? ¿Cuántos perros callejeros hay, digamos, en el municipio del Alto, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? No sería, bueno, haremos un censo, pero alguien les puede decir, no hay tanto dinero como para hacer un censo, ¿no? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Qué dicen los demás? Bueno, disculpe, licenciado, con respecto a los perritos, yo haría, con los perros callejeros, yo haría los marcaría, como igualmente hacen cuando los vacunan de la rabia, les ponen un grillete verde, significa que están vacunados, igual los haría significa que están marcados, que ya están contabilizados en mis datos. Súper, su compañero dice algo muy interesante y es, bueno, tal vez ese proceso de conteo ya existe, ¿no? Y posiblemente esté vinculado con la vacunación que se hace, ¿no? Puede ser un dato interesante, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo podríamos resolver cualquiera de estos problemas? El uno, 2 o 3. Pueden escribir también. ¿Qué dicen? En metros cuadrados, determinar cuántos árboles hay en una zona pequeña, ¿no? Esa es, por ejemplo, una muy buena aproximación, digamos, ¿no? Capaz que dices, bueno, capaz que no es tan relevante contar árbol por árbol, porque me puede tomar eso mucho tiempo. Yo podría, por decir, segmentar todo el parque de Purapura en hectáreas, ¿no? En miles de metros cuadrados o en metros cuadrados, y podría, no sé, si hay, ¿no? Como una especie de regla de tres, digamos, ¿no? Divido a Purapura en 100 pedazos, ¿no? En 100 pedazos, 100 hectáreas, no sé cuántas hectáreas serán. Visito, por decir, una hectárea y veo en esa hectárea que hay, no sé, 40 árboles, ¿no? O hay 60 árboles, ¿no? Si hay 60 árboles en una hectárea, ¿cuántos árboles habrán en 100 hectáreas, digamos, ¿no? Podría ser una especie de regla de tres de ese estilo, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? No. Estos se los pongo como problemas, ¿no? Que están ahí, sugerencias de ver cómo se podrían solucionar. Hay técnicas estadísticas bien interesantes para la una, la 3, digamos, ¿no? La respuesta para la 2 es más o menos lo que su compañera decía, ¿no? De establecer un área donde se pueda contabilizar y eso hacer una especie de inferencia después, digamos, ¿no? Como una generalización. Para el problema 2 normalmente ese es el camino, ¿no? Consigo pequeños pedazos, estudio esos pedazos pequeños y después generalizo, ¿no? Esa es un poco la solución de este problema 2. Pero tanto para la uno como para la 3, ¿no? Hay métodos bien interesantes que nos ayudan a determinar esta cantidad, este tamaño de población, ¿no? Un caso bien particular en el caso de las hormigas, ¿no? O de cualquier tipo de insecto pequeño en el cual quisiéramos saber qué cantidad de insectos hay, es, por ejemplo, imagínense que van, que han encontrado un hormiguero y que quieren determinar el tamaño del hormiguero. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿No? La idea es ir, digamos, a una misma hora, por decir hoy, ¿no? Hoy miércoles voy a las 5 de la tarde, me centro en el hormiguero y a todas las hormigas visibles, ¿no? A todas las hormigas que están visibles ahí, yo las puedo marcar con una pintura, ¿no? Con pintura, hay pinturas que no son nocivas para las hormigas, ¿no? Pinturas especiales justamente para estos procesos, ¿no? Yo pinto a todas las hormigas con esas pinturas, ¿no? A todas las que estoy viendo ahí. Al día siguiente vuelvo, ¿no? Al día siguiente vuelvo a la misma hora y veo cuántas hormigas pintadas hay, ¿no?
Y después es un juego de reglas de proporción, ¿no? Para determinar el tamaño realmente de hormigas que hay, digamos, ¿no? Si el día 1 marqué 100 hormigas y el día 2 veo solo 2 hormigas marcadas de un grupo de otras 100, eso significa que ese hormiguero es muy, muy grande, digamos, ¿no? Hay un juego ahí de proporciones que se hace, que es una fórmula bastante sencilla, ¿no? Pero ese tipo de procesos igual funcionan con la idea de los perros callejeros, digamos, ¿no? Yo puedo segmentar ciertas zonas en el alto y después ir, ¿no? Ponerles una marca, liberarlos y después de un tiempo volver y ver a cuántos perros veo con esa marca, ¿no? Si no veo a ninguno, o si veo muy pocos, significa que hay muchos, ¿no? Hay muchos, y puedo tener una estimación también de ese tamaño, ¿no? Entonces ahí hay varias técnicas, no vamos a entrar en detalle, pero mi mensaje en esta parte es que en el caso particular de ustedes, ¿no? Hay que ser un poco más creativos para hacer los censos en el área de biología, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan fácil, digamos, ¿no? Como en otras ciencias, como las sociales, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de áreas, las áreas económicas, ¿no? Y es un poco más sencillo, ¿no? Pero en términos de historia, lo primero es censo, ¿no? Un censo es lo primero que ha aparecido. Después de los censos aparecen lo que son las muestras, ¿no? Este concepto de que puedo estudiar una población mediante una muestra, ¿no? Lo que es una muestra, o la muestra e inferencia, lo vamos a poner, la muestra e inferencia. Esa es como una segunda etapa de la estadística en la historia que ha existido. Y como hemos dicho, la muestra o la inferencia como tal, ¿no? Estos procesos duales de obtener una muestra y que esa muestra sea representativa me permite generalizar, ¿no? Este tenía el objetivo principalmente, ¿no? Tenía el objetivo de explicar una población, ¿no? Tiene el objetivo de explicar a una población, ¿no? De explicar a una población, mediante una muestra, ¿no? Algo que ya habíamos escrito arriba. Es natural este segundo paso en la historia de la estadística porque, bueno, un censo, cuando un pueblo es chiquito, es bien fácil de hacer, digamos, ¿no? Es fácil contar, llevar un registro, quién entra, quién sale, ¿no? Pero a medida de que se va creciendo, ¿no? Mi población va creciendo, mi población es muy grande, la posibilidad de hacer un censo cada vez es menos frecuente, ¿no? Porque es más costosa, lleva más tiempo, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con los países, ¿no? Cuando los países eran muy pequeños era fácil llevar registros completos. A medida de que el censo, de que las poblaciones han ido creciendo, ya era mucho más costoso hacer esto. Por lo tanto, la idea de una muestra se ha vuelto pues, muy, muy popular en esos tiempos, ¿no? Se ha vuelto muy, muy popular en esos tiempos. Estos son, si quieren, en términos históricos, cuando hablamos de censo, estamos hablando fácilmente de años menores a los 1900, digamos, ¿no? Ahí lo más popular o lo que más se hacían eran puros censos, ¿no? Puros censos. Y cuando hablamos de muestras, ¿no? Casi toda la teoría detrás de la inferencia estadística, de las muestras, de cómo obtener una muestra, del azar y todo eso, casi toda la teoría es posterior al año 1900, ¿no? Es superior, ¿no? 1900 y más, sí ha empezado a desarrollar toda la teoría que está detrás de esto, ¿no? Tiene sentido con el desarrollo de los países, ¿no? Los países se han vuelto más grandes, necesitaban tener más información y han empezado a generar teoría que valide de alguna manera los hallazgos que ellos han obtenido, ¿no? En esta época, ¿no? En esta era, si quieren, del muestreo de la inferencia, ¿no? Después de los 900, de los 1900, se han consolidado muchas áreas dentro de la estadística. La probabilidad, ¿no? Tiene este concepto, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Tiene la probabilidad del azar, si bien es cierto, tiene un origen muy, muy antiguo. En términos de formalizar la teoría de probabilidad, ¿no? que valida este concepto de las muestras, ¿no? Se empieza a desarrollar en esta fase, ¿no? A partir de los 1900. Conceptos como la probabilidad, conceptos como la variable aleatoria, conceptos como los experimentos, los diseños experimentales.
¿no? Todo se crea en esta segunda fase, digamos, de la evolución de la estadística, ¿no? Todo se crea en esta segunda fase de la estadística. Y bueno, sí, los mayores aportes están por los 1900, 1936, ¿no? Hay grandes personalidades estadísticas que han contribuido a eso, ¿no? Fisher, Gauss, Bernoulli, que muchas de sus técnicas, ¿no? Se usan hoy en día, ¿no? La campana de Gauss, por ejemplo, es una técnica estadística que se usa un montón, nosotros la vamos a ver. Las distribuciones estadísticas como la distribución de Poisson, la distribución Bernoulli, que son comportamientos de la información, es algo igual que eventualmente vamos a ver, ¿no? Todas nacen en esta época, ¿no? Es como la época de oro en la estadística respecto al desarrollo de sus métodos, ¿no? Respecto al desarrollo de sus métodos. Pero el gran momento, ¿no? El gran momento de la estadística en realidad lo estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos es como una tercera fase, ¿no? En una tercera fase en esta historia de la estadística, y esta tercera fase la podemos denominar la explosión de conocimiento, ¿no? Esta tercera fase de la estadística la podemos denominar la explosión de conocimiento. Esta explosión de conocimientos se la ha dado casi recientemente, ¿no? Casi recientemente, pensemos de los años 2000 hacia adelante, ¿no? De los años 2000 hacia adelante. Y muchos vinculan esta explosión de conocimiento con la aparición de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, ¿no? De los teléfonos inteligentes. Porque los teléfonos inteligentes, ¿no? Que ahora es un uso muy normal, muy natural, ¿no? Casi todos tienen un teléfono inteligente, ¿no? Es más barato que la telefonía antigua, ¿no? En términos de llamadas, en términos de datos. Esa explosión de conocimientos, ¿no? Sale justamente un poco desde los años 2000, ¿no? IBM, que son de las primeras empresas que ha lanzado los teléfonos inteligentes por los años finales de los 90, entrando hacia los años 2000. Y esta explosión de conocimiento tiene una línea o una conexión directa, ¿no? Si quieren, ¿no? Esta fase nace con la aparición, ¿no? Esta fase nace con la aparición y capacidad de los ordenadores, ¿no? De los ordenadores. Computadoras, digamos, ¿no? Computadoras. El uso de la computadora, ¿no? El uso de la tecnología ha permitido explotar todo lo que puede hacer la estadística, ¿no? Y poderla hacer de forma masiva, ¿no? Poderla hacer de forma masiva. Cosa que antes de que tengamos uso del Excel, si quieren, uso de una base de datos, ¿no? Uso de una computadora con cierta capacidad, era impensable, ¿no? Era impensable hacer, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado en esta fase segunda de la estadística, ¿no? Estaba orientada en problemas muy teóricos a veces, ¿no? Que de alguna manera se han vuelto mucho más útiles y mucho más populares después de que se las ha incorporado en una computadora y se ha podido ver un mejor uso, un mejor rendimiento de estas técnicas. Sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos, en esta fase de la explosión del conocimiento, se han desarrollado muchas técnicas estadísticas, ¿no? Se han desarrollado muchas técnicas estadísticas que son muy vigentes ahora, ¿no? Pensemos en la minería de datos, ¿no? La minería de datos.
el Big Data, que es otro concepto bastante popular, el Machine Learning, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos. Son conceptos que han empezado a florecer en esta fase, ¿no? En la fase de la exploración del conocimiento. ¿Por qué? Porque las computadoras han permitido un uso exhaustivo y profundo de la información, ¿no? No es casual que cuando ustedes buscan no sé, escuchan en YouTube una canción o en el Spotify una canción, no es común que les aparezca sugerencias dada esa canción, ¿no? Sugerencias. Los algoritmos que están detrás de eso son algoritmos estadísticos que se alimentan de mucha información de otros usuarios que han escuchado la misma canción y clasifican de alguna manera, ¿no? Crean una tipología de esas canciones y les dice, bueno, dado que has escuchado esta canción, es muy probable que te guste esta. Es como cuando están en el TikTok, pasan más de cierto tiempo en un video, ¿no? En el TikTok y sus algoritmos por detrás lo que dicen, bueno, se ha quedado más de 2 segundos viendo este video y este video tenía elementos vinculados a B, C, D. Le voy a mostrar videos con esas características, ¿no? Videos relacionados a B, C, D, ¿no? Todo eso, en el fondo, tiene algoritmos estadísticos que han sido posibles, ¿no? Gracias a este uso del ordenador en esta fase de la explosión del conocimiento. La medicina se ha beneficiado un montón de esto, ¿no? Muchas enfermedades hoy en día se pueden diagnosticar basados en comparaciones con casos similares, ¿no? Hay no sé, se le saca una radiografía al pulmón de una persona con la idea de detectar cáncer, esa se la pasa por una base de datos que tiene casos de cáncer comprobados y hace comparaciones de imágenes, ¿no? Muy intensiva y nos da una probabilidad de que esa persona tenga cáncer o no, o esté desarrollando, o en qué fase esté, y eso puede hacer alertas tempranas, por decir, ¿no? Entonces, estamos justamente en este proceso de la exploración de conocimiento, ¿no? En el caso de biología, dependiendo del área de estudio, ¿no? Hay satélites que cada segundo generan mucha información, ¿no? Por ejemplo, de la situación climática, del tipo de suelo de un determinado espacio, ¿no? Y que esa información, ¿no? se genera en gran cantidad y la idea es tener herramientas para procesar esa información, ¿no? Entonces, en términos de la historia de la estadística, ¿no? Estamos justamente en esta fase de explosión de conocimiento, ¿no? Ya. No sé si tienen comentarios hasta esta parte, consultas. ¿Todo bien? Sí, se entiende todo, Lick. Ya, súper. Se los voy a poner ahí como problemas que se pueden ir tratando de ver cómo se podrían solucionar, por ahí si sale. Ya, entonces ya tenemos estas áreas de la estadística, la historia de la estadística. Hay dos cosas más que nos estaban faltando de la clase de ayer, que son los mecanismos de recolección, ¿no? Los mecanismos de recolección de información. Los mecanismos de recolección de información. Nos imaginaremos, ¿no? Nos imaginaremos que estamos a punto de recolectar información, ¿no? Estamos a punto de recolectar información, ¿no? De una determinada población de estudio, y la idea es aquí entender como una especie de clasificación, ¿no? Como una especie de clasificación
para este proceso de recolección que nosotros vamos a hacer, ¿no? Para este proceso de recolección que nosotros podemos hacer. Desde los que ya hemos visto, ¿no? Desde los que ya hemos visto aquí arriba, ya se han mencionado algunos de estos, hasta algunos nuevos, ¿no? Uno que ya hemos hablado, un mecanismo de recolección puede ser un muestreo, ¿no? Yo tomo una muestra, ¿no? Yo tomo una muestra de una población, ¿no? Es un subconjunto de una población, ¿no? Es un subconjunto de una población. Si este muestreo es un muestreo estadístico, se puede hacer inferencia, ¿no? De esto ya hemos hablado bastante, ¿no? Un muestreo estadístico es un subconjunto de una población sobre la cual se puede hacer inferencia. Esta es una particularidad bien interesante. Este puede ser un mecanismo de selección de los que existen. Al menos hay tres, ¿no? Ahorita vamos a ver los siguientes. Muestreo estadístico, ¿no? Que es el más familiar, ya lo hemos discutido, ¿no? Tiene sus características. Es un subconjunto de una población sobre la cual se puede hacer inferencia. Ahora, ¿cuándo se puede hacer inferencia? ¿No? Hay que poner siempre y cuando la muestra sea obtenida mediante un proceso aleatorio, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho ya antes, ¿no? Una muestra va a ser siempre válida, no me va a servir si esa muestra la he obtenido de forma aleatoria, ¿no? El azar ha contribuido, ¿no? Mediante un proceso aleatorio. Más adelante vamos a afinar este concepto porque la idea de muestra aleatoria en el fondo es un concepto muy vinculado a la probabilidad, ¿no? En términos de probabilidad esto significa que todos los elementos de una población tengan una probabilidad mayor a 0 de ser parte de la muestra, ¿no? Todos tengan chance de entrar en la muestra. Si eso se cumple, estamos en un muestreo estadístico, ¿no? Hay algunas reglas que las vamos a ir viendo seguramente en los capítulos posteriores, pero por el momento este es nuestro concepto básico de este tipo de recolección, ¿no? Muestreo estadístico es un subconjunto de una población sobre la cual se puede hacer inferencia, siempre y cuando la muestra sea obtenida mediante un proceso aleatorio. Un censo, ¿no? Un censo es un caso particular de un muestreo, ¿no? Un censo es un caso particular de un muestreo. Esto ocurre, si quieren, cuando habíamos dicho en la anterior clase que tenemos un universo de estudio, ¿no? Y el universo de estudio, el tamaño de ese universo de estudio era n grande, ¿no ven? Eso habíamos dicho la clase anterior. Y n chiquita era el tamaño de la muestra, ¿no? Y n pequeña era el tamaño de la muestra. Por eso, ¿no? Un censo es un caso particular de un muestreo cuando el tamaño de la muestra coincide con el tamaño de la población, ¿no? Un censo como tal está metido en este tipo de recolección, ¿no? Eso es lo que quiero llegar, ¿no? Es un caso muy particular de un muestreo estadístico. Cuando el tamaño de muestra es exactamente el tamaño de una población, ¿no? Hablando de estos mecanismos de recolección, ¿no? ¿Ya? Eso como una noción, ¿no? Lo segundo son los estudios observacionales. Los estudios observacionales. También son llamados estudios de caso. Este es otro proceso de recolección muy particular, ¿no? En la estadística. En el fondo, ¿qué es un estudio de observación, ¿no? ¿Qué es un estudio observacional o un estudio de caso, ¿no? Esto ocurre cuando se trata de una muestra, ¿no? Se trata de una muestra que fue seleccionada con un criterio, ¿no? Con un criterio definido por
¿no? Definido por el investigador, y que no tiene un componente de azar, ¿no? Muchas veces esto es una muestra intencionada, ¿no? Una muestra intencionada le estamos denominando como una muestra que no ha sido seleccionada al azar, pero por alguna razón el investigador o la investigadora, ¿no?, la ha querido definir, la ha querido estudiar, ¿no? Hemos definido a qué muestra yo voy a estudiar de una determinada población por características muy, muy propias de mi estudio, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera estudiar las condiciones de nutrición de los perritos callejeros que habitan en el Prado, ¿no? Eso es un estudio observacional, un estudio de caso. No es un muestreo estadístico porque no estoy seleccionando aleatoriamente a los perritos de toda La Paz, ¿no? Sino estoy definiendo muy bien, tanto espacial, ¿no?, como con las características necesarias, mi población de estudio, ¿no?, mi grupo de estudio. Esa es la particularidad de un estudio observacional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos dos casos y en qué se diferencian, ¿no? En el primero, el muestreo estadístico, los resultados se pueden generalizar, ¿no? Si tengo una muestra estadística, puedo generalizar esos resultados a la población. Puedo decir, esto le está sucediendo a toda mi población, ¿no? Los resultados se pueden generalizar. Mientras que en el caso de un estudio observacional, ¿no?, los hallazgos, los resultados que yo encuentre, los resultados no se pueden generalizar. Son propios de la población definida, ¿no? Son propios de la muestra, ¿no? Son propios de la muestra definida. Si yo hago mi estudio en los perritos callejeros que habitan el Prado paceño, todos los resultados que yo obtenga únicamente reflejan y caracterizan y explican a los perritos callejeros del Prado. No puedo decir que esa condición la están viviendo todos los otros perros callejeros de La Paz, digamos, todos los perritos callejeros de La Paz. No puedo generalizar, ¿no? Un estudio de caso tiene esa particularidad, ¿no? Tiene esa particularidad. Se recomienda esto, ¿no? Se recomienda este tipo de estudios, en poblaciones difíciles de acceder, ¿no?, o vulnerables, ¿no? La primera siempre es bien interesante porque me da pues harta facilidad de después trascender con mi resultado a una población grande, digamos, ¿no? Yo puedo generalizar los resultados y eso está fantástico. No siempre es posible, ¿no? No siempre es posible hacer eso. Por eso los estudios observacionales o estos estudios de casos son bien precisos, ¿no? Vamos a hacer un estudio centrado en, no sé, los animales silvestres del municipio de, no sé, de Guanay, ¿no? Está centrado en ese lugar, no es un estudio de caso en ese lugar, ¿no? Entonces, y sus resultados claramente no son generalizables, ¿no? Poblaciones difíciles de acceder, ¿no? Como son poblaciones difíciles de acceder, pues no puedo hacer un sorteo aleatorio, ¿no? No puedo hacer un sorteo aleatorio, ¿no? Ejemplos de poblaciones difíciles de acceder, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, habían, no sé, en el campo social, ¿no? En el campo social, ¿no? Se quiere hacer un estudio se quiere hacer un estudio para entender la trata y tráfico de personas, ¿no? Y se quiere estudiar a los tratantes, ¿no? A los tratantes.
Población muy difíciles de acceder porque están en el, está, pues, están son de alguna manera delincuentes, ¿no? ¿No? Pues son tratantes de personas. No es que yo tenga un listado de estas personas, los sortee y les vaya a entrevistar, eso es difícil de hacer, ¿no? Por lo tanto, un estudio observacional me dirá, digamos, ¿qué tal si tú vas y les preguntas a las personas detenidas en la cárcel por este delito, ¿no? Es un estudio de tratantes en la cárcel de San Pedro, digamos, ¿no? Es un estudio vinculado y caracterizado en esa cárcel, digamos, ¿no? No significa que eso refleje las características de todos los tratantes, digamos, ¿no? Pero es lo único que se puede hacer en esos casos, por ejemplo, ¿no? Quiero estudiar poblaciones vinculadas a trabajos forzados, digamos, ¿no? Trabajos precarios. ¿No? Tampoco hay un listado de trabajos precarios o forzados, por eso justamente son trabajos de alguna manera clandestinos. Lo útil ahí tal vez sería encontrar un solo caso y después de ese caso rastrear a los otros y empezar a indagar, digamos, ¿no? Entonces, los estudios observacionales están muy vinculados a eso, ¿no? Pues son poblaciones difíciles de acceder o vulnerables, ¿no? Ya. Estos dos tipos de recolecciones existen, esas son sus diferencias, sus virtudes, sus usos. Y el tercer tipo de estudios que existen son los diseños experimentales. Los diseños experimentales. Son los diseños experimentales. Estos diseños experimentales, ¿no? Están dentro de la inferencia causal. Estos diseños experimentales están dentro de la inferencia causal y tienen el objetivo de identificar, ¿no? Y tienen el objetivo de identificar el efecto, ¿no? Tienen el objetivo de identificar el efecto de un tratamiento sobre una población. Un diseño experimental se lo puede definir de esa forma, ¿no? O tiene esa misión. Un diseño experimental trata de identificar el efecto que tiene un tratamiento sobre una población. Este tratamiento, ¿no? También la podemos denominar como intervención, ¿no? Un tratamiento o una intervención. Un tratamiento o una intervención sobre una población. Sobre una población, voy a poner ahí entre comillas, o lo voy a resaltar, una población controlada, ¿no? Sobre una población controlada. ¿No? Por eso la idea de un experimento, ¿no? Hay una población controlada sobre la cual se hace este diseño experimental, ¿no? La gran crítica a estos diseños experimentales a veces es que pueden comprometer, ¿no? Pueden tener componentes éticos. No siempre es bueno hacer un experimento. Y la particularidad principal de esto, ¿no? La particularidad principal, ¿no? La particularidad principal de un experimento es que el tratamiento, ¿no? El tratamiento que se va a hacer, pensemos que el tratamiento es la vacuna del COVID y queremos ver si esa vacuna funciona o no, ¿no? O un determinado tratamiento para una enfermedad, ¿no? O una determinada dieta para una población de animales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir para hacer un diseño experimental, ¿no? La particularidad principal de un experimento es que el tratamiento se asigna de forma aleatoria, ¿no? De forma aleatoria y anónima, ¿no? Anónima. Es decir, que la persona que está recibiendo el tratamiento recibe
recibe ese tratamiento, pero no sabe que lo está recibiendo o tiene una información de tipo placebo, ¿no? Lo que igual decíamos la anterior clase, ¿no? Está muy vinculada con los diseños que están detrás de los procesos de identificación de la efectividad de alguna intervención, ¿no? Por ejemplo, para verificar si la vacuna del COVID tenía resultados, han creado poblaciones, las han dividido aleatoriamente, a todas las han vacunado. La diferencia es que no todos sabían con qué les han vacunado, si con la vacuna o un placebo, y después se les ha hecho un seguimiento. Y después de un tiempo se han tomado los resultados para ver si había algún tipo de diferencia entre los vacunados con la vacuna y con el placebo. Ese es el fondo de un diseño experimental, ¿no? Quiero probar dos tipos de fertilizantes en las tierras, ¿no? Aleatoriamente yo pongo ciertos fertilizantes en ciertas parcelas, un fertilizante A en una parcela, un fertilizante B en otras parcelas, aleatoriamente, ¿no? El componente es que eso se pone de forma aleatoria, y después yo veo o comparo los resultados que encuentre, ¿no? Y si notan, es completamente diferente a las anteriores, ¿no? Este tiene un componente de asignación de un tratamiento sobre una población. Una vez que eso se asigna, se empieza a recolectar recién la información de los hallazgos que ha generado este diseño experimental. Y cuando hablamos de población controlada, ¿no? Cuando hablamos de población controlada, nos referimos a que es una población que ha sido definida por nosotros, por el investigador, digamos, como una población de estudio sobre la cual yo puedo monitorear o seguir. Hay una población controlada por eso, ¿no? En el caso de los árboles de Purapura decíamos, bueno, no puedo yo, no sé, poner un pesticida para los parásitos de forma pues, abierta en todos los árboles sin saber el efecto que este pueda tener. Lo que yo debería hacer es, bueno, puedo agarrar una muestra, ¿no? Me voy a una hectárea de todo el parque. En esa hectárea, de forma aleatoria, a algunos árboles le pongo el fertilizante, le pongo ese desparasitante de árboles, digamos, ¿no? Y a los otros no. Hago un seguimiento, ¿no? Veo la evolución y si efectivamente veo que los árboles en los que les he puesto eso se obtienen buenos resultados, lo puedo ampliar tal vez a los otros árboles, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber una población controlada sobre la cual yo pueda tener acceso a la información, ¿no? Sobre la cual yo pueda tener acceso a la información. Ese es nuestro concepto de población controlada, ¿no? Dentro de estos diseños experimentales. Ya hay varias características de los diseños experimentales, hay muchos usos que estos se pueden hacer. En su carrera esto es muy frecuente, es algo que van a hacer ustedes mucho tiempo, ¿no? Por las poblaciones que ustedes ven y por las intervenciones. Normalmente siempre ustedes tienen una población de estudio que por ahí tiene un problema, tienen que solucionar ese problema, pero antes de hacerlo a gran escala, tienen que comprobar que la acción que van a tomar funciona. Tienen que experimentar esa medida en una población más pequeña, en una piloto, y ahí tienen que hacer un diseño experimental. Si eso funciona y tienen certeza de ese funcionamiento, lo podrán escalar en la población más grande, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que ustedes van a estar frecuentemente vinculados a eso, ¿no? Van a estar completamente vinculados a eso. ¿Ya? Preguntas, dudas hasta este punto. Comentarios. ¿Todo bien? Sí, licenciado, se entiende. Dale. Súper. Ya. A ver, a manera de que puedan trabajar un poco en una actividad, les voy a dar una actividad ahora,
una actividad de unos 15 minutos. 15 minutos. Aprovechando que están en sus casas y que tienen internet, ¿no? Aprovechando que están en sus casas y tienen internet. Quisiera que me especifiquen dos cosas, ¿no? Dos cosas. La primera es que puedan indagar, ¿no? Indagar qué tipo de poblaciones, ¿no? ¿Qué tipo de poblaciones se estudian, ¿no? Se estudian con más frecuencia, con más frecuencia en biología, ¿no? En biología. ¿No? Quisiera que ustedes se tomen el tiempo de indagar justamente esto, ¿no? ¿Qué tipo de poblaciones se estudian con más frecuencia en biología? ¿No? En Bolivia, ¿no? En Bolivia, ¿no? En Bolivia. En Bolivia. Pensando que es nuestro marco, y si encuentran después de Bolivia, después tal vez el mundo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la unidad de análisis más popular, digamos, ¿no? Dentro de la biología, ¿no? Donde hay muchos más estudios. Primero en Bolivia, si quieren, en su carrera, no podemos ir así desde algo muy particular, ¿no? En su carrera, ¿no? Tienen un instituto de investigación, tal vez se puede indagar ahí. Si tienen compañeros de semestres posteriores, les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué poblaciones normalmente se estudia, digamos, ¿no? De la cual ustedes pudieran obtener datos, ¿no? De las cuales pudieran ustedes obtener datos. Entonces, indagar qué tipo de poblaciones se estudian con más frecuencia en biología, en su carrera, en Bolivia y el mundo, cualquiera de esos tres, lo que encuentren. Y en lo segundo, en la misma línea de esto, ¿no? Existen bases de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Básicamente es una colección de información de una población de estudio, ¿no? Es imaginarse que yo tuviera el listado de todos los estudiantes con ciertas características, ¿no? Esa es una base de datos, ¿no? Si yo tengo el listado de todos los estudiantes de la materia y además tengo sus características, ¿no? Edad, nombre, lugar de residencia, no sé, números de hermanos, hermanas, usalentes, no usalentes, ¿no? Eso hace una base de datos como tal, ¿no? Existen bases de datos, ¿no? Bases de datos, bueno, más que existen, está bien, existen bases de datos. Bueno, de existir, deben existir. La pregunta sería, ¿qué bases de datos, ¿no? existen en Bolivia, ¿no? En Bolivia, vinculado, ¿no? Vinculado a la biología. ¿Existirá alguna base de datos que podamos estudiar, ¿no? En Bolivia o en su carrera, digamos, ¿no? Aquí podemos en su carrera, o en Bolivia, ¿no? Vinculado a su tema, a su área de interés, que es la biología. ¿Existirá en esas bases o qué bases existirán, ¿no? Por ejemplo, los institutos de investigación que tienen su carrera estudian varios tipos de animales, ¿no? Entonces la pregunta sería, o varios tipos de unidades o varios tipos de población. Sería interesante saber si esos estudios están en alguna base de datos que se pueda acceder, por ejemplo, ¿no? O tal vez igual, ¿no? Si una unidad de análisis o una población de estudio no sé, es el clima, ¿no? O los árboles o los parques nacionales, sería interesante saber si hay información de esos parques nacionales respecto a algunas características que tengan, ¿no? Entonces quisiera que vayan buscando, vayan respondiendo estos dos puntos. Y me comenten, ¿no? Me comenten de acá unos 15 minutos. Ahorita son las 6:26, a las 6:40 les pregunto, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esta parte? Ya, no sé si se entiende, si alguien tiene alguna
duda, pregunta. ¿Se entiende? Por mi parte sí se entiende. Ya. Súper. A ver, para hacerlo mucho más dinámico esto, les voy a poner estas dos preguntitas acá en un documento en Word y les voy a compartir y quisiera que aquí vayan llenando, ¿no? sus respuestas, ¿no? A ver, vamos a ver, esto lo vamos a poner, esta es la 1, esta es la 2. Aquí abajo lo que quisiera es que pongan, ¿no? Digamos, yo, Álvaro, he encontrado esto, digamos, ¿no? Ahí pongo un relato, un enlace, lo que sea, ¿no? Lo que hayan encontrado. Aquí lo mismo, digamos, ¿no? Ponen su nombre, les voy a compartir este enlace ahorita, ¿no? Entre paréntesis su nombre y su apellido si quieren, ¿no? Bueno, iniciales si quieren de su nombre y apellido, un nombre y un apellido más que suficiente, digamos. Chirino, Álvaro Chirino. Aquí van poniendo lo que han encontrado. Ha encontrado que hay una base de datos vinculada a biología aquí, digamos, ¿no? Que es en Bolivia, sobre este tema, ¿no? Bien cortito, ¿no? No, a ver, les voy a compartir este enlace. Compartir, esto es actividad biología. Van a ser editores del documento. Ya. Les voy a pasar por acá, por el chat del Meet. Ahí está el documento. Ahí están también las preguntas. Lean las preguntas y si pueden ir completando, mejor, ¿no? Hasta las 6:45, ¿no? Hasta las 6:45 para que vayan trabajando. ¿No? Hasta las 6:45 para que vayan trabajando. Ahí mismo en el documento, ¿no? Ahí mismo en el documento, hay 2 personas conectadas, 4 personas conectadas, ¿no? Espacio, pongan su nombre y hagan la búsqueda y van pegando lo que encuentren ahí, ¿no? El único requisito, eviten borrar las preguntas, ¿no? Después tienen toda la hoja para ir avanzando, ¿no? Ya, sigan nomás. Ahí, por ejemplo, Elvira ya ha empezado. Los demás compañeros pueden seguir abajo, ¿no? Mientras no borren lo de Elvira, está bien, ¿no? Traten de no borrar sus comentarios. Ya. Yo voy a desactivar mi micrófono. Me vuelvo a preguntarles a las 6:45. Adelante.